Miércoles 6 de noviembre de 2013. Asunto inédito. Bernd Katke en el ciclo alternativo. Setzen en el ciclo biológico. 3 horas 35 minutos. Sé que te dije que hoy íbamos a dedicarle otro amanecer a la teacher de inglés, Raquel, que también es la jefe del departamento de ese idioma, pero lo cierto es que eso no corre ninguna prisa porque lo fundamental que yo tengo que decir de ella es que es una profesora que se desvive por sus alumnos y sin excepciones. Podrá no ser perfecta porque es altamente dinámica, como te comentaba, pero nadie podrá nunca objetarle que no está al 100% presente en el aula y siempre con unas clases preparadísimas a todos los niveles. Y nunca te va a faltar ni un ejercicio, ni una explicación, ni ninguna cosa posible, ni el libro siquiera, porque si al final tú no lo has conseguido, ella te dice que esperes delante de conserjería y te fotocopia a gran escala todo lo que ella tiene en mente y sabe que tú vas a necesitar en las próximas semanas. Pero sí que le debemos una atención mayúscula a sus clases y a su sistema. Ahora bien, ayer le tomé la temperatura al alumnado de mi nueva clase de alemán. Pero eso, los cocodrilos del Masai Mara no lo saben y tampoco eso les importa. Y en eso no se diferencian de la mayoría absoluta de mi clase de alemán, porque es la ley de la naturaleza. Los rebaños de ese África tienen que cruzar por esos puntos precisos en la gran migración y casi todos los reptiles podrán aplacar la voracidad de su hambre si es que se limitan a esperar pacientemente. Y eso a pesar de que alguno resulte leso porque una cebra airada les arree una coz fatal. Pero entre los humanos, al menos los que pueblan el aula de alemán, no se ven cebras, aunque se experimentan a cambio personajes como los que anidan en los experimentos de Milgram y Zimbardo. Pero yo tengo que repetirlo. Nous ne tuons pas, nous ne tuons pas, nous nous habituons, nous nous habituons. Así que no solo ayer se celebrarían las elecciones de la delegación del alumnado, sino que también se realizará el simulacro de incendios. Y yo, evidentemente, pensaré en el profesor Wolfgang, que será el profesor de quien yo haya recibido la instrucción, que recuerdo perfectamente que nos dijo que teníamos que dejarlo todo sobre la mesa y salir ordenadamente, a excepción del bolso, en todo caso. Pero, sin embargo, yo, que era la que se comprometía a cerrar las ventanas y a salir la última apagando las luces tras de mí, tuve que preguntarle que con el ordenador qué se hacía, porque él lo había dejado conectado, lo cual a mí me pareció que eso no tenía ningún sentido. Preocuparse por las luces que nos iluminan a todos y no preocuparse por el portátil que solo se encuentra a cargo del profesor. Que él me dijo que esa era una buena pregunta, por supuesto. Pero ayer Herdraps, después del fraude electoral, cerró él mismo la ventana y se colocó él mismo a la salida de la clase, como se colocaban los falsos policías a la salida de las falsas jaulas carcelarias, de los falsos presos carcelarios del famoso experimento de Zimbardo. Y muy adustamente, igual de adustamente que mi abuelo podía actuar en un momento dado, se dirigió a mí adustamente para aclararme que los bolsos se quedaban dentro de la clase. Pero ocurre lo siguiente: mi abuelo siempre tuvo escaso o nulo sentido, porque en el fondo, pese a lo mucho que yo le quería, era bastante cafre. Y cuando me hablaba desde sus aspectos irracionales, lo único que recibía de su nieta de 8 años eran lecciones juiciosas sobre lo que sí y lo que no estaba bien en la vida. Y, por ejemplo, pegarle una paliza a su novia porque él creía que le había engañado con otro en los maizales,
Eso a su nieta no le hizo ninguna gracia. Sin embargo, él, 30 años después, todavía se la hacía. Pero cuando tú has visto a tu propio padre tantas veces emular a ese abuelo tuyo en aquello de exhibir sin decoro sus malditos aspectos irracionales, dudosamente ningún aspecto irracional vuelva a hacerte ninguna maldita gracia. Y no atender a razones, a mí me parece lo más peligroso que existe en el mundo. Porque esos son los cocodrilos y los ñu y las cebras y las otras manadas de herbívoros que se congregan en el eventual cuello de botella del Masai Mara. Y eso también podemos considerarlo como el Ereignis. Así que por supuesto que no le hice caso, porque yo siempre le dije que desde que conocí los experimentos, yo siempre lo dije, así que por supuesto que no le hice caso, porque yo siempre lo dije. Desde que conocí los experimentos de Milgram y Zimbardo, que yo no era como ellos. Y creo que ni yo, ni otro compañero únicamente, ni asestamos golpes, ni adoptamos conductas de linchamiento, ni obedecemos órdenes irracionales, ni resultamos denigrantes, ni nos alegramos con la desgracia de los otros, ni no sé. Yo no sé. Pero casi estoy por asegurarte que con el paso de las semanas vamos a poder ir valorando el calibre de la enfermedad que sufre no solo este país en concreto, sino en general el ser humano. Porque yo soy todo oídos. Y lo que no creo que merezca mucho la pena es ser todo ojos, al menos en las aulas de alemán, por las que he pasado, que no sé si ahora será el Lenin al frente quien solicite mi traslado, porque evidentemente que yo desobedeciera su mandato no pareció hacerle ninguna ilusión. Como yo solicité el traslado de la clase del profesor Wolfgang por su postura autoritaria. Y cuando aseguré que Herdraps era esencial, yo en eso no estaba equivocada, porque en otra clase, dudosamente, creo que habría podido asistir al lamentable espectáculo al que asistía ayer. Pero eso es lo maravilloso de la tolerancia, que las vivencias son siempre posibles y no se abortan por los tiranos. Así que continúo con la descripción fenomenológica del problema raíz y puramente fenomenológica, todavía en esta fase, es decir, yo no afirmo, yo no niego, yo no dudo, yo no juzgo, todo eso escrito como ser en sí, ser para sí, al estilo fenomenológico de por lo menos Sartre, porque quien vas a juzgar vas a ser siempre tú, únicamente, que a mí me importe. Así que llegó Vicente ayer pronto, que no se llamaba Alberto, pero que yo esto lo descubrí la tarde anterior, cuando presté más atención y se lo escuché nombrar a Herdraps, y le digo, oye, ¿cómo no me sacaste del error? Porque evidentemente yo supongo que él no será sordo, porque está capacitado para levantar la mano cuando se pregunta en voz alta si alguien tiene los apuntes que se han facilitado en lo que todos ellos llevaban hasta ese momento de clase, que fue el martes pasado. Pero es que me responde que no tiene importancia, lo cual a mí, por supuesto, va a suponerme algún tipo de pregunta, ya que me parece peligroso y bastante el restarle importancia al hecho de cómo decimos que nos llamamos nosotros mismos o cómo admitimos ser reconocidos por los demás. Y digo peligroso en el sentido de que eso no me resulta admirable, como cuando a Kunta Kinte intentaron hacerle cambiar de opinión a latigazos y el negrero que te llamas Toby, y el negro que me llamo Kunta Kinte. E inamovible el tipo. Y eso sienta precedente. Haber visto la televisión cuando una era como los otros, televidente. Es decir,
estrepitosamente influenciable, porque eso delata más que ninguna otra cosa el vicio de la televisión. Pero que va a sonar mi teléfono móvil ahí mismo en algún instante de esa media hora, porque como ya cruzamos el aula discrepando, Claudia y yo, que es una niña de 15 años, que el argumento que expone para querer presentarse a delegada es que ya es la delegada de la clase. Y parece ser que a ella ajuntar, como otros ajuntan cromos, cargos de responsabilidad le parecía apetitoso. Que no estaría nada mal eso, si esa no fuera una gula compleja. Y otros no lo supiéramos esto. Es decir, que se me olvidó apagarlo, porque yo, mis fallos humanos, también debo de confesarlos, aunque me perjudiquen. Así que no podía dar crédito cuando lo escuchaba, porque como a mí no me llama nunca nadie, pero era tan solo uno de esos números estafa que se denuncian a través de la red. Y si te digo la verdad, antes sucede algo que no deja de ser inopinable, pero te lo voy a exponer. Estoy con este tipo, el compañero que practica la política del avestruz, con quien desde luego yo no pienso perder ni un minuto más de tiempo. Así que menos mal que no me entusiasmé con la idea y recurrí a Clara antes de tiempo para solicitarle un hueco en la escuela donde pudiéramos formar Freunde, el grupo de conversación en alemán. Pero si quieres, también me resultó curioso esa mancha que de pronto apareció en el cuaderno 3, una mancha de tinta azul durante muchas hojas que finaliza hoy, eso seguro. La mancha, digo, porque yo lo estoy viendo ahora todo con una lucidez meridiana. Y se acerca este individuo a nosotros, la controladora, porque hay quien es necia y le gusta destacar por su necedad y levanta la mano para llamar la atención sobre sí. Y hay otro género de personas que son las más ambiciosas, pero porque a ellas lo que más les gusta es sentir que manejan los hilos de las marionetas. Estas conocen las normas, porque alguna vez fueron delegadas, yo también. Pero eso sucedió hace 30 años y necesito que me las refresquen, o delegada o subdelegada, que yo no lo pedí. Sucedió, pero sé lo que sentí y sé lo que eso significa, y entonces no me engaño. Porque una de mis características es que yo me engaño muy poco, cuando no es el ananque del otro lo que está en juego. Y a favor de Claudia se puede decir que es inocente, y también que es absurda, porque afirmar desear ser algo sin poder argumentarlo es absurdo, pero por lo menos Claudia es una niña valiente. Solo sabe decir porque sí, o solo sabe preguntar si alguien más no está de acuerdo. Pero es que eso ya es mucho, porque no es indecisa y tiene iniciativa, es decir, que tiene el valor de reconocerlo lo que hay, que a ella le gusta destacar cuando de eso otras carecen, de esa honestidad siquiera. Y sin embargo, sienten la misma hambre que Claudia, pero esperan, claro que esperan, que el ñu más insensato sea el primero en cruzar el paso, en el que espera la muerte, porque no hay que nacer ser humano y esperar a tener algunos años, que igual eso nunca sucede, para reconocer que los cocodrilos no son troncos que flotan seductoramente en las aguas del río, para reconocer que los cocodrilos no son troncos que flotan seductoramente en las aguas del río. Es que lo he escrito en alemán. Seductoramente en las aguas del río. Así que yo, por la que se presenta a subdelegada, sí que voy a alzar la mano, porque la había estado observando en otras ocasiones y es independiente y parece que se autoabastece. Pero sin embargo, más allá de repetir como la inmensa mayoría de este país que conoce la historia de la democracia, porque sabe que se originó en la Grecia de los griegos, no sabe ni con quién ni qué significa, pero ninguno, a no ser tal vez Víctor, probablemente él sí. Y Herdraps va a intervenir únicamente cuando debe, porque hay que ser justos, para considerar en voz alta que la normativa no dice que el que se presenta delegado tenga que argumentar por qué lo hace, pero eso no sé si Herdraps entiende que es porque habitualmente nos hacen preguntas
Porque para hacer preguntas hay que saber y querer hacerlas. Y si en Alemania imperan las prohibiciones, en la España de sus reyes no. Pero las que hay, las hay que muy ufanas hablan de lógica cuando demuestran carecer de ella y afirman que ellas a lo que vienen es a aprender alemán cuando las normas no las he inventado yo. Cuando las normas son como la jerarquía, algo que yo reconozco y respeto porque como conozco mis derechos. ¿Por qué conozco mis derechos. Las normas no las he inventado yo. Cuando las normas son como la jerarquía, algo que yo conozco y respeto, pero porque conozco mis derechos. Y porque conozco mis derechos, mi grabadora es mi constante. Porque cuando no se trata con personas dignas de confianza, el testigo siempre será necesario para que los que no respetan el derecho de la libertad de expresión de los otros se manifiesten como lo que son, masa. Y la masa, por la velocidad al cuadrado de la luz, ya lo sabemos, energía, que hay que escuchar a la más ignorante de todas y todos, a la que se atreve a gritar a voces en el ágora, entre comillas fenomenológicas, que a ella qué le importa la historia de la democracia y la muerte de Sócrates el filósofo. Que yo les pregunto únicamente a todos si también me quieren coaccionar a mí, porque yo no soy un cordero, soy como canta Sally Bowles, lo que soy. Buenos días, mein Lehrerherr. Cette internationale sensation, Fräulein Sally Bowles! To understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger. Un tigre es un tigre. Mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. Y claro, sí, están los cocodrilos y por detrás están los tigres y los leones, sí. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. The continent of Europe is so wide, mein Herr. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bite my lieber Ahora son las 5:57 del amanecer y a quien madruga el logos le ayuda.